alguien está necesitando de una palabra de ánimo de parte del Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero que en primer lugar levantemos una oración y le digamos al Señor que nos ayude y que nos hable en esta tarde. Amén. Amén. Hermana Vanessa, ¿puede dirigir la oración? Padre mío, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, Padre Santo de la gloria, en esta tarde, Dios del cielo, queremos que hables a nuestra vida, Señor. Nuestro corazón reciba tu santa palabra, punja, Señor, tu palabra, danos bendición, Señor Jesucristo, tu palabra bendita, queremos, Señor Jesucristo, retener tu palabra en nuestros corazones y ponerla por obra, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor, en nuestras vidas. Señor. Oh, Dios mío, que nuestra vida dé fruto al cielo, Señor, por obra, Señor, de tu palabra santa. Cada vida, Señor, Te oramos y te bendecimos, fortaleciendo la nuestra oportunidad de poder escuchar. Amén, Padre. Amén. En nombre de Jesús. Amén. En esta tarde estamos bajo el tema despertando un corazón de Débora. Amén. Amén. Este bonito tema que han escogido, que ha escogido la hermana Vanessa para las hermanas. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos 10:39. Amén. Cuando tengan pueden decir amén, pueden confirmar. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Y en esta tarde, aunque el tema es despertando un corazón de Débora, yo quiero darles un subtema que tiene relación con este tema y dice la determinación de una mujer de Dios. Amén. Amén. También quiero leerles este mismo versículo, pero en la versión internacional, que dice: nosotros no son de los que se vuelve atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Amén. Amén. Quiero darles un sinónimo de una palabra clave en esta enseñanza, que es la determinación. Tiene algunos sinónimos que son resolución, decisión, iniciativa, valor, firmeza en la manera de actuar. También se puede decir que determinación es el paso previo para hablar de eficacia. El término determinación se refiere a una persona que tiene la cualidad de ser determinada y se establece definiciones y conceptos en su vida por los cuales se dirige. Y estos elementos forman parte de las decisiones y estas decisiones son invariables. Amén. El texto que hemos leído en esta tarde está en el libro de Hebreos, y este libro de Hebreos es dirigido a los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que estaban siendo perseguidos. A ellos ya les había sido revelado el nombre de Jesús, porque ellos antes estaban obedeciendo o estaban regidos por la ley. Pero cuando vino Jesús y murió en la cruz por nosotros, pues ya no éramos salvos, ya no eran salvos por ley, sino que el Señor nos salvó a todos por la gracia. Amén. Entonces ellos habían entendido y se había formado una iglesia, pero el Señor permitió que ellos sean probados. Y dice que ellos eran perseguidos, aparte de que ellos estaban bajo el régimen de los romanos, aún sus compatriotas, otros judíos que no habían creído todavía en el nombre de Jesús, estaban persiguiéndolos, estaban cuestionándolos. Entonces, una parte de la iglesia estaba desanimándose. Y por eso el escritor del libro de los Hebreos les dijo que nosotros no somos de los que retrocedemos. Estaba animándoles a seguir adelante. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Estos hermanos estaban pasando un momento muy duro.
estaban siendo cuestionados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo criticados, pero había alguien que les daba una palabra de aliento. Amén. Y yo quiero en esta tarde dirigirme a las mujeres. Estamos hablando de la iglesia allí, del libro de los Hebreos, ¿no? Pero quiero dirigirme a las mujeres porque este es un devocional de mujeres. Y quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar de las mujeres en el mundo secular. Dice, a lo largo de la historia encontramos mujeres que decidieron cambiar el entorno que las rodeaba. Estaban cansadas del sufrimiento al que eran sometidas por el hecho de ser mujeres. Eran marginadas y tomaron la determinación, tomemos en cuenta esta palabra clave, tomaron la determinación de cambiar sus vidas. Sus vidas no habían sido nada fáciles. Ellas tuvieron que enfrentar el racismo, la discriminación, el machismo, la intolerancia, los prejuicios. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los campos solo podía incursionar el hombre y la mujer no. La mujer era siempre relegada a un segundo plano. Entonces dice que algunas de ellas decidieron tomar una determinación. Y dice que incluso desafiaron a la muerte y se afirmaron en sus opciones de derecho de libertad. Seguramente muchas de estas mujeres de la historia del mundo se desanimaron en el proceso, en el camino, se desanimaron en el intento. Seguramente tuvieron muchos fallos, seguramente escucharon voces negativas en sus oídos que no podían seguir, que ellas no podían igual que los hombres. Pero dice que ellas allí siguieron adelante. ¿Por qué? Porque tomaron la determinación. La determinación primero es una decisión que se toma en el corazón. Y luego esa determinación es puesta en práctica cuando accionamos. Amén. Ahí es cuando es eficaz, cuando nosotros accionamos. Amén. Entonces yo me quiero aplicar esta historia o este ejemplo de las mujeres a lo largo de la historia del mundo a nuestra vida cristiana. Y quiero que recordemos un poco de la vida de Débora, de la historia de esta mujer. Dice que el pueblo de Israel fue sometido era sometido a opresión por los ejércitos al lado de ellos, por los ejércitos vecinos. Y dice que el Señor levantaba cada vez que el pueblo de Israel clamaba, porque el pueblo de Israel dice que se desviaba tras dioses ajenos y no hacían lo bueno, sino que hacían lo malo y se desviaban de los caminos del Señor. Entonces dice que el Señor, cada vez que ellos se humillaban y ellos clamaban a Dios, Él levantaba un juez, Él levantaba un hombre que los libraba de la opresión del enemigo. Entonces dice que el rey, en esta ocasión el rey de Canaán, llamado Jabín, dice que estaba oprimiendo no durante un mes, ni 2 meses, ni medio año, ni un año. Estaba oprimiendo al pueblo de Israel durante 20 años. Y dice que en ese entonces el Señor levantó, en este tiempo el Señor levantó a una mujer como jueza del pueblo de Israel. Levantó a la única mujer que fue jueza de Israel. Ella quizá a lo largo de su vida, ella se había criado viendo a hombres liderando, a hombres levantándose para librar al pueblo de Dios de la opresión del enemigo, del ejército enemigo. Y cuando Dios la puso en esa posición, yo me imagino, yo puedo visualizar que esta mujer no se negó. Era un trabajo más bien para hombres, porque ellos eran los que iban a la guerra. Si nosotros leemos la palabra de Dios, ellos eran los que lideraban la batalla. Pero en esta ocasión el Señor tomó a una mujer. Y dice que el rey de Canaán estaba oprimiendo al pueblo de Israel porque Dios mismo los entregó por su desobediencia en manos de este rey durante 20 años. Imaginemos nomás a esta mujer, Débora.
era la jueza, era la que estaba frente a los problemas, resolvía los problemas de las familias del pueblo de Israel. En alguna ocasión o en muchas ocasiones esta mujer debe haberse desanimado. Y seguramente que llegaban a sus oídos voces negativas. No, tú eres mujer. El Señor levanta, Dios levanta hombres para que ellos vayan al frente de batalla, pero esta mujer no se desanimó, ni al primer año, ni al segundo año, ni al tercer año, y estuvo durante 20 años juzgando, liderando al pueblo de Israel. Y dice que en una ocasión esta mujer tomó la determinación. Qué palabra más bonita, amén. Tomó la determinación en su corazón de cambiar el curso de la historia del pueblo de Israel. Y dice que mandó a llamar a Barak, así se llamaba el general del ejército del pueblo de Israel. Y le dijo, ¿no te ha enviado Dios para que salgas al frente a la batalla y escojas a 10,000 hombres? Y que vayas y pelees por tu pueblo. Entonces este hombre le dijo, yo iré, pero si vas tú. Imagínense, él sabía que esta mujer era una mujer valerosa. Y ella no se negó, dijo, no, yo soy mujer, yo no puedo ir a la batalla contigo, no puedo irte a acompañar. No. Ella dijo, bueno, yo voy, pero va a ser la victoria que va a estar en mis manos y no en la tuya. Obviamente, por medio del Señor. Y dice que ellos fueron a la batalla. Este hombre se sentía como más seguro, se sentía como con más tranquilidad con esta mujer. Pero hay un detalle muy importante. Esta mujer, aparte de ser juez del pueblo de Israel, era profetisa. Y los profetas eran los que trasladaban la palabra de Dios al pueblo. El Señor no hablaba directamente al pueblo, sino que por medio de los profetas. Y esta mujer era también profetisa. Y esta mujer tenía que tener comunión directa con el Señor. Amén. Entonces notemos ese detalle tan importante en la vida de Débora. Ella tomó la determinación y quizás si ella no hubiera tenido esa comunión, esta mujer hubiera decaído su ánimo. No era fácil, eran 20 años que estaban bajo la opresión del enemigo. Y dice que el Señor entregó en las manos del ejército de Israel al ejército de Canaán. Y a los 20 años Israel pudo vencer con la ayuda de Dios, pero dice que el general del ejército del pueblo enemigo, que se llamaba Sísara, dice que este hombre huyó y se fue a un pueblo que era neutral, un pueblo que estaba entre Israel y Canaán. Y en este pueblo había una mujer que se llamaba Jael. Y dice que él fue y pidió auxilio y se metió en la tienda de ella. Y ella amablemente lo recibió, pero la intención de ella no era salvaguardar la vida de este hombre, porque ella sabía que este hombre era de los que oprimía al pueblo de Dios. Y dice que él llegó y quiso descansar, ella lo atendió muy bien. Él estaba descansando y le dijo, cuando vengan aquí y pregunten si alguien ha entrado a tu tienda, tú diles que no hay nadie. Y dice que ella lo dejó que se durmiera este hombre. Y cuando vio que estaba dormido, ella no esperó que venga gente del pueblo de Israel y preguntase y lo matasen. No. Ella también tomó la determinación y dijo, no, lo voy a hacer yo. Y dice la Biblia que ella misma dejó que se durmiera y mató a Sísara, el capitán del ejército del pueblo enemigo. Cuando yo estaba leyendo esta historia, o cuando leo esta historia que me encanta, yo puedo entender que esta mujer vivía cerca del pueblo de Israel, al lado del pueblo de Israel. Y quizá la fama de Débora, de esta mujer de Dios, trascendía a las fronteras. Y ella escuchaba. ¿Y sabe lo que pasa? Esta mujer se inspiró. Porque ella seguramente dijo, no solo los hombres van a vencer al enemigo, yo también voy a hacerlo.
Así como Débora, ella pudo acompañar a Barak, yo también puedo eliminar al hombre, a este hombre que oprime al pueblo de Dios. Entonces vemos aquí no solo una mujer, sino que otra mujer inspirada por la determinación de Débora. Amén. Qué historia más linda. Y si nosotros las trasladamos a nuestra vida cristiana del día de hoy, de la iglesia del nombre de Jesús, podemos inspirarnos, mujeres, en esta mujer llamada Débora. Amén. Mujer que quizá en la Biblia solo nos arroja luz, que inspiró a Jael, pero me imagino que a muchas mujeres del pueblo de Israel. Amén. Esta mujer no tuvo miedo de enfrentarse al enemigo. Y quizá nosotros cuando llegamos al camino del Señor, ya nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y nosotros tenemos anhelos en nuestro corazón. Estamos muy contentas de seguir los caminos de Dios, pero llega el momento en que viene la prueba, porque Dios permite las pruebas para desarrollar nuestro carácter espiritual, porque Dios no quiere que nosotros seamos unas niñas espirituales todo el tiempo. Entonces las pruebas son las que desarrollan nuestro carácter espiritual. El Señor las utiliza para este propósito. Y sabemos que Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Amén. El Señor no solo utilizó a Débora, el Señor también quiere usarnos en este tiempo a nosotros como a esta mujer. Pero yo sé que en el camino nosotros podemos desanimarnos por las pruebas, ya porque quizá nuestro esposo no quiere seguir los caminos de Dios, quizá por alguna enfermedad, o quizá porque nuestros hijos se han apartado, porque nuestros hijos no quieren servir, o porque quizás somos las únicas en nuestro hogar que estamos siguiendo los caminos de Dios. Pero en esta tarde yo te animo, hermano, que el mismo Dios de Débora, el mismo Dios de la iglesia, al cual en el libro de Hebreos le escribía, nosotros no somos de los que retrocedemos. Ese mismo Dios está animándonos en esta tarde. Nosotros somos mujeres que el Señor quiere usar también. Amén. No solo somos un grupo de mujeres que vamos a ir a la iglesia y vamos a ocupar un asiento. No, somos mujeres que vamos a ayudar a la obra de Dios. Dios quiere que seamos de bendición, pero esto es un proceso que cuesta. Dijo alguien que todo lo bueno cuesta, tiene su precio. Entonces, cuando estamos en la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de Débora. Débora tenía la comunión con Dios, era profetisa. Entonces nosotros tenemos ahora mismo el acceso directo al Señor por medio de la oración. La oración es la conexión directa con el Señor. Es un requisito indispensable para nosotros desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Y cuando estemos en prueba, el Señor siempre nos va a dar un aliento por medio de la comunión con Él. Amén. Porque nosotros estamos quizá en un sitio, pero el Señor quiere llevarnos hasta el propósito. Y llegar hasta el propósito no es fácil, pero tampoco es imposible. Si nosotros hablamos de las mujeres en el mundo secular, que ellas pudieron alcanzar sus metas, que ellas no dejaron que los hombres nomás triunfen. Ellas determinaron en su corazón que ellas también iban a salir adelante. ¿Por qué nosotros no, si tenemos el Espíritu del Señor en nuestra vida? Nosotros también podemos despertar ese corazón de Débora en nosotros. Podemos ser de inspiración. El Señor no quiere que nos quedemos en el mismo nivel. Mira, hermana, en el lugar que el Señor nos ponga en la iglesia, que nuestros pastores nos pongan, porque ellos son guiados por el Señor, en el lugar que nos pongan, tenemos que hacerlo, debemos hacerlo con excelencia, con el mayor gozo en nuestro corazón. Estamos sirviéndole al Dios que nos brindó la salvación. Y luego Dios hará, mire, yo les voy a dar un ejemplo de una mujer que a mí me inspira en la iglesia. Esta mujer es una líder
este año empezó a ser líder, pero ella no tiene poco tiempo en la iglesia, tiene algún tiempo. Ella era trinitaria, pero no le era revelado el nombre de Jesús durante mucho tiempo. El enemigo siempre quería desanimarla, siempre venían voces a su vida, pero Dios tenía un propósito trazado para ella. Y esta mujer, esta mujer seguía en los caminos del Señor y yo veía cómo llegaba a la iglesia. Mire, esta mujer aún no le era revelado el nombre y ella quería bautizarse con convicción, no quería bautizarse por emoción. Y mire, esta mujer llegaba temprano al culto. A mí me daba tanto gusto ver, primero tenía una niña y luego el Señor le dio otra niña, pero esta mujer se quedó sola. Y se quedó como madre soltera, como muchas mujeres en nuestro entorno. Pero ella seguía, aunque muchas veces le tocaba llorar, pero llegó el momento que por su insistencia, por su perseverancia, el Señor le reveló el nombre. Y llegó el día en que esta mujer se bautizó. Amén. Llegó el día en que esta mujer se bautizó y para todos nosotros en la iglesia era algo hermoso, era una bendición, era un triunfo. Amén. Y esta mujer empezó ya a entender cómo el Señor quería que nosotros caminemos, ¿no? En los caminos de Él. Y el año pasado, nuestros pastores, Dios les tocó el corazón para que ellos la pusieran a servir en el departamento de logística. Y quizás para muchos el departamento de logística, que es el de limpieza, de limpiar la iglesia, es algo que no tiene valor. Mire, esta mujer no es una mujer que no ha estudiado, es una mujer estudiada. Es una mujer muy culta, pero ¿sabe cómo tomó ese cargo ella? Lo tomó con gusto. Esa mujer sirve a Dios como que le han dado el mayor liderazgo de la iglesia. Esa mujer cada día se reinventa, aunque sea el cargo de limpiar, ella se reinventa, hace calendario, ella hace actividades. Mire, ese departamento ahora es diferente. Esta mujer que bien pudiera ser una oradora, una predicadora, porque tiene mucha palabra para eso, y porque estudia mucho la palabra de Dios, pero donde el Señor la ha puesto, ella no le importa, ella lo hace con todo el gusto. Y es una madre soltera y no podemos decir que esta mujer descuida a sus hijas, no, sus hijas son tan limpias, son tan bien cuidadas y es una de las primeras que llega a la iglesia. Esta mujer ama la puntualidad. Podríamos decir, ay, es que mire, nosotros mismos nos ponemos limitaciones. Es que si tengo niños, es que mi esposo, es que mi trabajo, es que lo uno o lo otro. Nosotros mismos muchas veces nos ponemos limitaciones para servir a Dios. Pero yo veo a esta mujer no. Esta mujer tomó la determinación y ella quiere llegar al propósito. Y no le importa el lugar que esté, pero yo sé que todo el liderazgo en la iglesia es importante, pero esa mujer inspira. Y si nosotros tomamos la determinación en nuestro corazón de servir a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, no va a haber limitaciones para nosotros. Ahora, ser una servidora, servir a Dios, no quiere decir que yo voy a descuidar mi hogar. Recordemos que Débora era una mujer casada, la Biblia lo dice. Ella era mujer de Lapidot, así se llamaba el esposo de ella. Entonces, ella tenía su hogar, pero eso no dejaba, o sea, ella no dejaba que eso la limite para servir a Dios. Era jueza y profetisa, no era cualquier cosa. Y yo me imagino que eso demandaba de mucho trabajo. Era un pueblo tan grande que tenía que resolver el problema de uno, tenía que resolver el problema de otro y así. Me imagino que tenía un día agotado, pero ella no, yo no creo que ella descuidaba su hogar, porque a Dios tampoco le gustan esas cosas, ni descuidar ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, pero sabe que cuando nosotros queremos, porque dice que Dios da el querer como el hacer, cuando nosotros queremos, le pedimos a Dios,
Dios trata conmigo, yo quiero tomar la determinación. El Señor dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor va a escuchar nuestra petición y nosotros vamos a tomar esa determinación y las limitaciones van a desaparecer. No digo que va a ser fácil, vamos a tener que esforzarnos, pero Dios nos va a llevar a otro nivel. Yo sé que esta iglesia es una obra nueva, pero que está en constante desarrollo. A mí me da mucho gusto de la iglesia y yo felicito a sus pastores, a mi hermana Vanessa, yo los felicito mucho el trabajo que están haciendo para la obra del Señor. Entonces, nosotros cuando decidimos servir a Dios, somos de bendición para los que vienen detrás de nosotros. Porque las damas de su iglesia no se van a quedar en el número en el que están, no, va a seguir creciendo y usted necesita ir a otro nivel. Amén. Por eso el tema es despertando un corazón de Débora. Débora no era del montón del pueblo de Israel. Débora decidió que ella iba a ser diferente. Amén. Y cuando estamos con el Señor, podemos. Amén. Amén. Yo estaba también leyendo sobre una mujer, Marie Curie, que dice que esta mujer era una de las mujeres que tuvo relevancia en el mundo secular. Esta mujer dice que ella, un familiar se murió por el cáncer y ella era científica. Y ella decidió que ella tenía que descubrir que hacer radiaciones en el cuerpo podía contrarrestar el cáncer de las personas. Y dice que no fue fácil el camino para esta mujer. Incluso enfermó durante el trayecto, durante su trabajo, durante su recorrido. Ella enfermó por las radiaciones que también era sometida, porque ella tenía que someterse a experimentos. Entonces dice que enfermó, pero eso no la limitó. No la limitó y dice que hasta ahora ella es recordada porque cuando alguien está enfermo de cáncer le hacen las radiaciones para combatir el cáncer. Las terapias que son las quimioterapias, bueno, las quimioterapias no, pero las radioterapias son el resultado del esfuerzo de esta mujer. Esta mujer no le importó que se enfermó, imagínense, ella aportó a la ciencia. ¿Cuánto más nosotros no podemos aportar a la obra del Señor? Que para eso el Señor nos ha traído. Vamos a aportar para nuestro hogar, a nuestros hijos. Debemos de pensar que si nosotros retrocedemos, nuestros hijos, nuestro esposo va a estar viendo. Porque yo sé que el esposo es el sacerdote del hogar, pero muchas veces tenemos que nosotras tomar el impulso y seguir adelante. Si mi esposo no quiere, yo no me voy a quedar al lado de él, no, yo tengo que seguir adelante. Amén. Entonces, vamos a ser nosotros de inspiración en primer lugar para nuestra casa, para nuestra familia. Quizá tenemos una hermana, una prima o una tía, incluso a nuestros padres, que quizás no son convertidos al Señor. Y nosotros, esforzándonos por la obra de Dios, venciendo las limitaciones que como humanos tenemos, con la ayuda de Dios, podemos inspirar. Y en la iglesia vamos a inspirar a mucha gente. Yo le digo de esta hermana es inspiración de muchas personas en la iglesia. Una mujer que no le importa que si ella tiene que dejar a sus niñas, aunque sea un momento, ella mira que estén bien cuidadas y se va a la reunión. Ella no pone pretextos, no, yo no puedo porque tengo mis hijas pequeñas, no, yo no puedo por esto, no. Ella se las ingenia, pero ella llega. Y a veces nos preguntamos cómo hace. Yo me pregunto cómo hace esta mujer. Pero son mujeres con determinación. Y en esta tarde yo quiero terminar diciendo que el Señor a alguien quiere dar una palabra de ánimo. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que caminamos por la fe para preservación del alma. Nosotros seguimos una meta y no es fácil. Siempre nos predican el camino del Señor, no es un camino de rosa. Pero si yo les puedo decir que lo más hermoso es servir al Señor. Aún en pruebas y en luchas, lo que llena el alma, el corazón, es servir a Dios. Así que, mujeres, yo les insto en esta tarde, sigamos adelante,
que el Señor tiene algo precioso y no nos quedemos con la intriga cuando estemos, quizá cuando ya lleguemos al final de nuestros días, con la intriga de qué quiso el Señor hacer con nosotros. No, el Señor, lleguemos a ese propósito con la ayuda de Dios, venciendo limitaciones y no preguntándonos algún día qué habrá querido hacer el Señor con nosotros. No. Somos mujeres con determinación, así que en esta tarde le podemos pedirle al Señor que levante en nosotros un corazón de Débora, de esa mujer valerosa que se levantó en un pueblo oprimido. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.